Hola, bienvenidos a Voces de la Justicia, el podcast donde la ley se transforma en conversación y los conceptos jurídicos cobran vida. Aquí, un grupo de destacados juristas de la Universidad Tecnológica de México se une para desentrañar temas de derecho. Hoy nos acompaña la maestra Raquel González Tinoco, una experta en Derecho Civil y Familiar, con quien abordaremos el tema de guardia y custodia y patria potestad. Con una sólida trayectoria en la academia y una vasta experiencia en el campo, la maestra Raquel nos ayudará a explorar los desafíos, dilemas y novedades en el mundo jurídico. Para nosotros empezar a hablar de lo que es guardia y custodia y patria potestad, primeramente debemos de conocer los derechos de los niños. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes refleja las disposiciones normativas de los tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales vinculatorios para el Estado mexicano, así como las recomendaciones internacionales emitidas por los organismos internacionales, en especial dentro del Comité de los Derechos del Niño. De igual manera, en el contexto de la reforma constitucional, dieron pie a que esta legislación reflejara las disposiciones normativas para estos tratados, convenciones y estos instrumentos internacionales, así como también a las recomendaciones internacionales emitidas por los organismos y, por ende, también en especial el Comité de los Derechos de los Niños. De igual manera, dentro del contexto de la reforma, se dio un gran paso significativo hacia el conocimiento y la protección de los derechos humanos, ya que a partir de ella el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es importante aquí considerar que a partir de dicha reforma, nuestro país adquirió responsabilidades que debían traducirse dentro de nuestra Carta Magna y una legislación que protegiera, promoviera y garantizara los derechos económicos, sociales, culturales, así como los derechos también civiles y políticos de las niñas, niños y de las personas adolescentes a la luz de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Sus protocolos facultativos, así como los demás tratados internacionales suscritos por México dentro de la materia. Es por eso que esta legislación busca ser la base mínima integral respecto al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el país. En este sentido, es importante establecer que esta legislación funge como un parámetro cuyo espíritu es el fondo normativo y orientador para establecer una referencia en la cual el Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, legisle, diseñe, implemente, ejecute y evalúe acciones y políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a partir de una legislación garantizada que les reconozca como personas titulares de los derechos. Tal como lo establece el artículo 4 constitucional, en donde nos señala: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio, aunado con los principios rectores en la materia de la niñez, deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas, los niños y adolescentes. No obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1 constitucional, en un sentido amplio respecto a la reforma de los derechos humanos, es complementario del artículo 4. Por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos a la niñez y a la adolescencia. Su reconocimiento, obviamente, a partir de este Comité de Derechos del Niño. Si bien es cierto, a lo largo de la historia se han sumado esfuerzos para visibilizar las necesidades e intereses de la niñez y la adolescencia mexicanas, el Comité de los Derechos del Niño recomienda reiteradamente que la legislación contemple los estándares internacionales. Es por ello que esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2014, inicia su vigencia al día siguiente de su publicación, la cual se va a encontrar integrada por 154 artículos divididos en 6 títulos, donde vamos a encontrar entre los más importantes la presencia de 19 derechos, los cuales son el derecho a la vida,
el derecho a la supervivencia, al desarrollo, el derecho de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, pero principalmente un derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, un derecho de protección a la salud, a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso, al esparcimiento, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación, de reunión, derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso. El derecho de los niños, niñas y adolescentes migrantes. También incluyen derechos que no estaban contemplados en la legislación anterior, como el derecho a la igualdad sustantiva y a la participación de las niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia y de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. Asimismo, se incluyen los derechos de las niñas, niños y adolescentes de una manera general, sin perjuicio de lo que los tratados internacionales de derechos humanos contemplan y otras normas nacionales. Se trata, por tanto, de un título con las disposiciones generales básicas que marcan el punto de partida sobre la construcción de un sistema de garantías para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo en estos títulos los conceptos básicos y de derechos que dan fundamento a la construcción de un sistema, entendiendo el mismo como el mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concentración de los gobiernos federales, de las entidades federativas y municipales para la garantía y reparación del daño, en su caso de que estos sean vulnerables para los niños, niñas y adolescentes en México. Este sistema está compuesto por instituciones, organismos, autoridades, organizaciones e instancias a nivel nacional, estatal, de la Ciudad de México y municipal, tanto públicas como de la sociedad civil, que están orientadas a la finalidad descrita. En este mismo título se incluye un capítulo sobre garantías mínimas de protección de los derechos de los infantes, a efecto de establecer los mínimos que han de regir de manera uniforme en todo el país. Independientemente de que se trate de una instancia o normativa federal, estatal o municipal, pues se consideran estas garantías básicas e inamovibles y en el texto pues se van a dividir por materias, ya sea familiar o penal. Se refieren al respecto a la separación de poderes, a la regulación de los procedimientos en los casos de adopción, de separación del núcleo familiar y de las medidas urgentes de protección a la edad mínima para contraer matrimonio, el registro gratuito y accesible, a la obligación de escuchar a las niñas, niños y adolescentes en todos los procedimientos que les afecte, sean civiles o penales, a la prohibición del careo entre menores de edad, víctimas y adultos agresores, entre otros. Más adelante, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece quiénes conforman el sistema de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y define para cada uno por capítulos su conformación y sus funciones. En este sentido, se crea un Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes como órgano rector de las políticas públicas en la materia y de toma de decisiones del más alto nivel, presidido por el presidente de la República y con la representación nacional gubernamental a mayor rango a nivel estatal y de la Ciudad de México. Se crean también los consejos estatales de los niños, niñas y adolescentes para su ámbito territorial de competencia. También se constituye como una nueva figura el Secretariado Ejecutivo Nacional de los Derechos de los Infantes como un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social con autonomía técnica de gestión y presupuestal, cuya función es la de coordinar la recopilación de información estadística relevante en materia de adolescentes y niños y niñas, así como la de preparar las reuniones del Consejo Nacional para su toma de decisiones. También es el encargado de que todas estas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional puedan ser aterrizadas
y ejercidas por las secretarías e instituciones responsables mediante la coordinación y el enlace institucional y las organizaciones de la sociedad civil. Este Secretariado Ejecutivo Nacional tiene un correlativo a nivel estatal, si bien no depende jerárquicamente de él, sino de las Secretarías de Desarrollo Social estatales y de la Ciudad de México. Estos secretariados ejecutivos, tanto el nacional como los estatales, pues se generan mediante la coordinación y el enlace con las demás instituciones y la sociedad civil, los contenidos de la política pública en materia de niños, niñas y adolescentes. Por ello, pues podemos hablar ya de una guardia y custodia, en donde vamos a encontrar su fundamento en el artículo 411, 414 bis y 416 del Código Civil. Cuando los padres, pues se encuentran en una convivencia conyugal o familiar, no es necesario establecer ningún régimen de guardia y custodia. En cambio, cuando los padres inician un proceso de separación o divorcio y existen hijos en común, hay que establecer un régimen para saber el periodo de tiempo en el que convivirán sus hijos con cada uno de sus progenitores, o si solo tendrá convivencia con uno de los padres. Y esta decisión, por el establecimiento de la convivencia habitual de los hijos, lo que se conoce como guardia y custodia. Esta decisión se puede tomar ya sea por acuerdo de los progenitores o por la misma autoridad judicial. Este régimen, puede cambiar dependiendo de las circunstancias que llegue a tener propiamente el caso, o inclusive las circunstancias que tengan sus progenitores. Este régimen de la guardia y custodia estipula ciertas obligaciones para con los hijos recogidos con la convivencia habitual de los padres con los hijos. Por ejemplo, la alimentación o la vestimenta. Esta obligación de la guardia y custodia pueden enmarcarse dentro de la figura jurídica de la patria potestad. Sin embargo, la guardia y custodia es una figura totalmente distinta a la patria potestad. ¿Quiénes van a estar sujetas a este régimen de guardia y custodia? Las personas que vamos a encontrar primeramente van a ser los menores no emancipados, los incapacitados durante la minoría de edad, incapacitados también durante la mayoría de edad, si es soltero, vive en compañía de sus progenitores y estos la pueden aún ejercer. Vamos a encontrar diversos tipos de regímenes. Primeramente encontramos la guardia y custodia compartida, en donde este régimen se establece que la convivencia del hijo será el 50% para cada progenitor. Si el reparto es de 6 meses al año con cada uno o una semana con cada uno, será algo que establezcan los propios progenitores, o en caso de desacuerdo, lo va a tener que decidir el juzgador. El juez lo decidirá siempre mirando al interés superior del menor, y en todo caso no se establecerá un régimen de convivencia ni de custodia compartida cuando uno de los progenitores esté condenado o investigado dentro de un proceso penal en el cual se juzgue o se condene un delito contra la integridad del menor. Como segundo forma de establecimiento de este régimen, tenemos la custodia única o monoparental. Este régimen establece la convivencia habitual del hijo con solo uno de los progenitores durante el 100% de su tiempo. No obstante, cuando este régimen se establece, ya sea por acuerdo de los progenitores o por el juez, los niños tendrán establecidos un régimen de convivencias para que el progenitor con el que no convivan puedan estar libremente en una convivencia con ellos. Vamos a encontrar unas diferencias entre patria potestad y guardia y custodia, aunque a veces es un poco confuso. Sin embargo, la patria potestad va a ser una institución del derecho civil que va a tener por objeto la guarda y protección de los hijos menores de edad y de sus bienes. El ejercicio de esta, implica un conjunto de derechos, obligaciones y facultades que la ley va a señalar a los propios descendientes. Va a ser el conjunto de derechos, facultades que la ley concede a la madre o al padre sobre la persona y bienes de sus menores hijos. Para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales, se les concede a los padres como consecuencia de graves obligaciones que tienen que cumplir, solo exista la patria potestad porque hay
obligación, pues dijéramos que vamos a traducirlo en obligaciones numerosas a cargo del padre y de la madre, los cuales, bueno, se van a resumir a una sola frase, ¿cuál? La educación del hijo. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, bueno, pues sabemos que es una institución que atribuye un conjunto de facultades y derechos a los ascendientes a fin de que puedan cumplir con las obligaciones que tienen para con sus descendientes. José María Álvarez la definió en 1820 como aquella autoridad y facultad del derecho de agentes como el civil conceden a los padres sobre sus hijos con el fin de que estos sean convenientemente educados. Por ello, bueno, pues el Código Civil de la Ciudad de México no nos define este concepto como tal, simplemente establece que los hijos menores de edad están sujetos a ella mientras exista algún ascendiente que deba de ejercer. Por su parte, el artículo 412 del Código Civil para el Distrito Federal y que su ejercicio recae sobre la persona y los bienes de los hijos, pues bueno, tratándose de hijos habidos en el matrimonio, el ejercicio de la patria potestad recae en primer lugar, pues en el padre y la madre. Y a falta de ellos, entre los abuelos paternos, a falta de estos, pues entrarán ya los abuelos maternos, como lo establece el artículo 414 y 420 del Código Civil. Tratándose de hijos habidos fuera de un matrimonio, en tanto los padres vivan juntos, ambos ejercerán la patria potestad. Si viven separados, bueno, pues deben de convenir sobre el ejercicio de la custodia exclusivamente, y a falta de convenio o juez, las partes pueden llegar a este convenio. Sin embargo, cuando se acude ante una autoridad judicial, pues el juez de lo familiar va a decidir sobre la custodia respecto de los padres o sobre el derecho de la patria potestad, como lo podemos encontrar establecido en el artículo 380, 381, 415, 416, 417 y 418 del Código Civil para la Ciudad de México. Tratándose de hijos adoptivos, solo los padres adoptivos ejercerán la patria potestad, como nos lo marca el artículo 419. El Código Civil para la Ciudad de México, bueno, pues establece que los hijos, independientemente de su edad, de su estado y de su condición, pues deben honrar y respetar a sus padres y ascendientes, como lo señala el artículo 411. Estando sujetos a la patria potestad, pues no pueden abandonar la casa de quienes la ejercen sin su autorización o decreto de una autoridad competente, tal como lo encontramos señalado en el artículo 421 de este Código Civil. Tampoco pueden comparecer en juicio o contraer obligaciones sin el consentimiento de quien tenga el ejercicio de la patria potestad o, en su caso, del juez. El artículo 424 nos hace mucho hincapié en esta situación. Por su parte, el artículo 422 y 423 del Código Civil nos comenta que las personas que ejercen esta potestad tienen obligación, pues, de educar convenientemente al menor sujeto a ella o de corregirlos cuantas veces sea necesario. Por su parte, bueno, pues estas obligaciones y facultades van a ser limitadas, ya que no implican, pues, el maltrato de los menores, ¿no? Sea de manera mental o física. Y aquí, bueno, pues los consejos locales de tutela, el Ministerio Público y el juez de lo familiar, en su caso, pueden vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de facultades derivadas de la patria potestad. También pueden ser auxiliares del ejercicio de la patria potestad mediante el uso de amonestaciones y correctivos. Aquellos que ejercen la patria potestad, pues bueno, van a ser representantes y administradores legales, los que estén bajo la custodia de esta misma patria potestad, como lo señala el artículo 425 del Código Civil para la Ciudad de México, cuando sean dos personas las que la ejerzan. Aquí el administrador, bueno, pues va a ser directamente nombrado de común acuerdo. El ejercicio de la patria potestad y de los derechos y facultades que le sean inherentes, pues no implica que quienes ejerzan puedan enajenar o gravar bienes, inmuebles o muebles de un menor sujeto a ellos, a menos que sea absolutamente necesaria la autorización judicial,
Tampoco van a poder celebrar contratos de arrendamiento por más de 5 años, ni recibir rentas anticipadas por más de 2 años, ni mucho menos hacer donaciones de los bienes del menor o hacer remisión de sus derechos o dar fianza en representación de ellos. Tampoco pueden vender a menor valor la cotización en la plaza del día de la venta respecto de los valores comerciales, industriales, títulos, acciones, ¿no? Frutos y ganados, como está establecido en el artículo 436 del Código Civil. En los casos en que el juez autoriza la venta, pues bueno, se van a tomar las medidas necesarias para que el producto de esa venta pues sea efectivamente aplicado al objeto que se destinó, y si fuese el caso, pues para que el resto se invierta en la adquisición de un inmueble o en una institución de crédito. En relación a los bienes del menor, pues aquellos que tienen la patria potestad siempre van a estar obligados a administrarlos en interés del menor y de entregarle, pues obviamente cuando éste se emancipe, es decir, cuando ya tenga la mayoría de edad, dentro de todos los bienes y frutos que obviamente pues le van a tener que pertenecer. Gracias por escucharnos en este episodio de Voces de la Justicia. No olviden seguirnos y compartir el conocimiento jurídico en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los caminos y desafíos del derecho en México contemporáneo, porque en el conocimiento de la ley está la fuerza de nuestra sociedad.